Esta computadora. Hoy día, colegas, mi intención es hacer una reflexión sobre la gestión de cambio, organizacional en contextos educacionales EPJA, desde una perspectiva desde una perspectiva de análisis de las dimensiones que podrían caracterizar, ¿no es cierto?, el liderazgo pedagógico centrado en un profesor de educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? En esta modalidad que nos convoca y que le tenemos como universidad, nosotros le prestamos mucho apoyo, mucha seriedad al desarrollo que ustedes, ¿no es cierto?, hacen en cada aula. Y tenemos, voy a proponerles un PPT que quizás les pueda resultar interesante. Bueno, espérenme un segundo, voy a ver cómo accedo al mismo. Tiene que ver con... Permítanme, que tengo algún tipo de dificultad, no sé, por acá. ¿Lo pueden visualizar? ¿Colegas? Sí, perfecto, se ve bien. Perfecto. Entonces, el gestión del cambio en educación, perspectiva, esperanza y transformación para la EPJA. Primero que todo, la gestión del cambio, ¿no?, educacional. Yo diría que hay una referencia importante, teórica, que nos podría desarrollar y nos podría hacer reflexionar en torno a cómo nosotros estamos operacionalizando nuestras acciones formativas desde una perspectiva de gestión de cambio. Para mí, Michael Fullan y todos sus desarrollos son muy interesantes desde la perspectiva de la reflexión, de la perspectiva de la subjetividad del cambio en educación, ¿ya? Otra cosa es cómo toman hoy día a Michael Fullan en las reformas educacionales chilenas, que a veces, muchas veces lo llevan a un campo mucho más de eslogan, ¿no?, o como la moda o el marketing de lo que debe ser, ¿no? Pero en estricto rigor creo que ahí hay elementos que son sumamente interesantes e importantes de poder remarcar en esta presentación que yo les voy a hacer. Ahora, si se fijan, este título de gestión de cambio en educación se correlaciona con estos conceptos que están acá abajo. Perspectiva podría ser un concepto mejor, prospectiva, ¿no?, mirada de futuro. Esperanza y transformación en la EPJA. ¿Y por qué esperanza y transformación? Yo diría que aquí hay dos conceptos freirianos que nos deben acompañar por las características de nuestra modalidad educativa. O sea, lo que estoy haciendo aquí es disponer quizás de dos propuestas teóricas reflexivas, una asociada a la gestión de cambio que viene dado, determinado por toda la reflexión que hace Michael Fullan de la educación de adultos, y cuando hablo de perspectiva, esperanza y transformación, por la esencia de la pedagogía, ¿no es cierto?, por esa pedagogía de la esperanza, por esa pedagogía transformadora que propone Freire en todo su desarrollo comunitario, de trabajo educacional, ¿ya? Entonces, efectivamente, estoy intentando hacer algo muy difícil, ¿eh?, que es una síntesis teórica para poder construir, ¿no es cierto?, una discusión, una reflexión en torno a mis acciones que desarrollo pedagógicamente en la educación de personas jóvenes y adultos, en Chile, en Copiapó, en Antofagasta, en el sur, ¿no es cierto?, en la región de los lagos, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente este esfuerzo de síntesis no está exento, obviamente, de una crítica, o no debiera estar exento de una apreciación, digamos, más objetiva y decirme, oye, Pablo, pero esto es difícil conjugar. Bueno, puede ser que sea difícil, ¿no? Pero trato de rescatar ambos discursos para proponer, ¿no es cierto?, una discusión para la construcción del liderazgo pedagógico en EPJA, ¿ya? Bueno, la estructura de la unidad, digo unidad porque es súper cortito los módulos que tenemos, pero bueno, la ambición siempre nos llama a decir estructura de la unidad, ¿no? La primera parte tiene que ver con pensar el cambio en EPJA, un marco teórico reflexivo respecto de la educación de personas jóvenes y adultas, los desafíos de la misma desde una perspectiva del cambio en educación, que es un poco lo que yo le estaba planteando ahora. Y en un segundo momento, hacer la educación, formación, una propuesta de agenda de transformación social, cultural y educativa para la EPJA. Aquí estamos hablando del sentido del cambio, la subjetividad versus la realidad objetiva, estamos hablando de las comunidades de aprendizaje en perspectiva de vinculación teórica-práctica, la construcción de comunidades de aprendizaje, contrapunto con la realidad en EPJA,
que podría llevarnos a una discusión, a esta discusión un poco que llevamos en el cierre con Franco, que me pareció muy auténtica desde el punto de vista reflexivo. Bueno, aquí están estos elementos, ¿no? La subjetividad y la objetividad, la realidad objetiva y la realidad subjetiva de la educación para personas jóvenes y adultas, y mi intención es poder visibilizar dimensiones que nosotros podamos gestionar para transformar, para modificar, para innovar, pero tener claro que podemos identificar, al menos en el sentido del cambio, estos dos momentos, el momento subjetivo y el momento objetivo, ¿no es cierto? Cómo yo puedo identificarlo y cómo puedo trabajar con ello, ¿no? Es un poco modelar el cambio también, identificando elementos que subyacen en una acción, o en un pensamiento, o en una escuela teórica, o en un pensamiento, digamos, teórico reflexivo, ¿ya? Entonces, insisto, estos dos momentos, pensar el cambio en EPJA, desafíos para la EPJA, pensarlo, ya nosotros lo venimos trabajando. Creo que el seminario del día lunes fue súper interesante, intenso, para los que pudieron asistir, y un poco se enmarca en esto, ¿no? En este proceso. Ahora, siempre recurro a Pepe Beltrán, algún día lo tendremos con nosotros, fue mi profesor de tesis doctoral, pero también es un gran investigador y un gran académico que ha desarrollado gran parte de su vida a la educación de adultos, y tiene este libro en España publicado, no sé si lo alcanzan a visualizar, que se titula Política y Prácticas de la Educación de Personas Adultas. Lo escribió con su hermano, con Paco Beltrán, y la verdad es que es un excelente libro. Yo solo voy a tratar de sacar fotocopia y compartírselo vía PDF, ¿no? Pero quizás lo puedan encontrar en formato PDF. Es una edición de la Universidad de Valencia de 1996, pero uno cuando lo lee, efectivamente, y Pepe piensa y está reflexionando en el currículo, está reflexionando en el currículo de EPJA, está reflexionando desde una perspectiva, ya leyéndolo casi de una perspectiva histórica, está reflexionando sobre la investigación en EPJA, está reflexionando sobre cómo evaluamos en contextos de personas jóvenes y adultas, y resulta muy, muy interesante desde una perspectiva sociológica para la comprensión de la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, tomo esta cita de Pepe, dice: la educación puede acrecentar nuestra conciencia, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso social. Ojo que el liderazgo pedagógico implica esto, el incremento de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad en torno a las comunidades donde estamos insertas. Dice, amplía nuestra mirada sobre el mundo, ¿ya? Realidad objetiva y subjetiva. Ojo, manejemos estos dos elementos o estas dos dimensiones para analizar el cambio en la educación de personas jóvenes y adultas. Es un poco más crítica, provistos de más y mejor educación, mirarnos al mundo, los ojos abiertos y enfrentarnos al miedo institucionalizado, con las armas de la razón y la argumentación. A propósito del conflicto que tenía una colega la semana pasada en su centro, ¿no? En su sella. Ojo con esto, porque son elementos que están ahí. Desde, efectivamente, la problematización es donde está la oportunidad del cambio, y tenemos que pensar desde esa posición, ¿no es cierto? Proponernos un cambio desde la problemática. Mientras la ignorancia nos hace más vulnerables como sujetos individuales y colectivos, la educación nos proporciona formas de entender la realidad, ¿ya? Yo diría que uno de los principales objetivos que hoy día deben estar, o que subyacen hoy día a la reflexión sobre las nuevas bases curriculares y para la gestión del cambio educacional, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? En movilizar, ¿no es cierto? Movilizar la vulnerabilidad que está asociada a la ignorancia. Ya hay que movilizar esa ignorancia, ¿no es cierto? Tenemos que dotar de procesos educativos a las personas que nos rodean para efectivamente proporcionar formas de entender la realidad. Miren qué sencillo, pero qué complejo al mismo tiempo. Cómo este sujeto que estoy formando es capaz de entender la realidad, insertarse en el mundo, ser una persona que socializa, que interactúa con el mundo desde una perspectiva cívica, desde una perspectiva humana, de una perspectiva de movilidad, ¿no es cierto?, en su construcción como persona. ¿No es cierto? La educación en este sentido ayuda a desenmascarar los juegos y los abusos del poder. Yo diría que gran parte de la población chilena durante los últimos años se ha ido educando,
¿no es cierto? Y hoy día tenemos altos niveles de criticidad respecto del funcionamiento de nuestras instituciones, ¿ya? Porque se han ido desenmascarando, hemos ido comprendiendo, hemos ido fijando realidad y hemos ido comprendiendo críticamente los juegos y los abusos del poder. Y eso está representado hoy día en la calle, está representado hoy día en las comunidades, está representado hoy día en los centros educacionales, ¿ya? Y al final Pepe señala esto de enfrentarnos a la irresponsabilidad organizada, que a mí me parece una frase de todo sentido a la hora de nosotros pensar, por ejemplo, el funcionamiento de nuestras escuelas, de nuestros centros, el funcionamiento de las estructuras educativas, seremías, direcciones provinciales, municipios, corporaciones, DAEM. O sea, hoy día, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad? ¿Con qué mirada, con qué dimensión somos capaces de enfrentarnos a la responsabilidad o a la irresponsabilidad organizada, ¿no? Entonces, me parece que es profundo, que tiene este sentido. Este texto de Pepe Beltrán no está sacado efectivamente de este libro, está sacado efectivamente de un artículo que también lo pueden recoger José Beltrán Llavador en dialnet.unirioja.es. Si gustan, se los puedo poner en el buscador, ¿ya? Para que tengan una aproximación, dialnet.unirioja. Dialnet.unirioja. Hacen el buscador, ponen el título y pueden acceder a más de 2 millones de artículos en español de revistas científicas. Bueno, continuando. Ya aquí empezamos a perfilar efectivamente un elemento, una criticidad, una estructura de la criticidad, ¿ya? Y aquí les propongo, estoy tratando de poder mirarlo bastante bien, un cuadro que articula algunos problemas que nosotros identificamos en nuestra educación de personas jóvenes adultas, algunas necesidades, quizás algunas soluciones, algunas claves, que yo las defino como acceso y participación, ¿no? Pero es la síntesis de todo esto, ¿no? Problemas asociados a la participación, ¿no es cierto? A la participación en la definición de los proyectos curriculares, a la definición y a la participación, yo diría que efectiva, ¿eh? Ojo, porque yo creo que hay participación, pero muchas veces no es efectiva esa participación. En la definición, por ejemplo, de los proyectos educativos institucionales, en la bajada de cómo nosotros construimos a partir de ese proyecto una propuesta curricular, una propuesta pedagógica para EPJA, para nuestro contexto, para el tipo de estudiante que tenemos, para el tipo de profesor, ¿no es cierto? Cuando nos miramos entre nosotros, sabemos cuáles son nuestras características. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son nuestras debilidades? Ayer hicimos un ejercicio con colegas del Liceo Licanantay de San Pedro de Atacama, que estuvimos en una actividad práctica sobre procesos de evaluación, ¿no es cierto? Los ajustes a los procesos de evaluación que van a recibir los profesores a partir del nuevo marco para la buena enseñanza y el ajuste de los estándares, por ejemplo, ¿no? Entonces, el eje de participación se sitúa como un problema, ¿no? Bueno, me gustaría que fueran pensando cuáles de esos problemas puede estar subyaciendo en nuestros centros escolares. La participación en EPJA es muy desigual, edades, tiempos, economías, incluso otras subjetividades y objetividades determinan, ¿no es cierto?, cómo opera la participación en un tipo u otro tipo de establecimiento educacional. De hecho, son distintos algunos establecimientos de EPJA entre sí, obvio. Tenemos establecimientos que participan en terceras jornadas, tenemos sellas, tenemos contexto de encierro, tenemos aulas hospitalarias que no necesariamente se trabajan con adultos, también con niños, ¿no? Pero también hay espacios diferenciados en el campo educacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo se participa? Bueno, la participación es desigual. ¿Y cuáles son las dimensiones que lo determinan? Pues ahí hay algunas, ¿no? Edades, tiempos, economías, etc., ¿no? Los beneficiarios de EPJA son los que poseen un nivel educativo más alto, las personas menos calificadas necesitan mayor educación, desconocimiento de competencia, ¿ya? Recibir información profesional en el lugar de trabajo se sitúa como una necesidad. Hoy día lo podemos hacer vía virtual, vía online, pero cuando trabajes como en la presencialidad, qué importante es que las instituciones, por ejemplo, de educación superior u otras instituciones,
puedan definir formación, desarrollo, de acuerdo a la realidad de cada uno de los establecimientos y las necesidades que ellos definen. Ayer hicimos ejercicio con los colegas del Liceo Nicantay. Estas, profe, Pablo, me decían, estas son las necesidades que nosotros tenemos. Estas son. Perfecto. Entonces, Nicole, le decía yo a mi colega encargada de la unidad de desarrollo profesional y carrera docente, bueno, elaboremos un curso acorde a estas necesidades. Certifiquemos ese curso acorde a estas necesidades. Pero también invitarlos, ¿no? A los colegas ayer se les invitó y les dijo, oye, pero bueno, vamos a desarrollar esto, está bien, pero pensemos en un currículo de forma conjunta. Si ustedes son profesores, controlan el manejo del currículo, tienen claras las necesidades y las debilidades, pues sistematicémoslas y veamos cómo podemos abordarlas. O sea, co-construir de manera sentida, de manera significativa, espacios curriculares hoy día también aparece como una necesidad. Compartir el espacio de reflexión en torno a desarrollo de formación continua, por ejemplo, puede ser muy importante, ¿ya? Y que se deriva de esta necesidad de recibir formación profesional en lugar de trabajo. Educación básica, lectura, escritura y aritmética, son las necesidades, ¿no es cierto?, en educación básica. Las necesidades específicas de los trabajadores con sueldos bajos, cómo le otorgamos esa posibilidad de movilidad, mayores oportunidades de formación para los inmigrantes, sobre todo en contextos, por ejemplo, del norte de Chile, que sabemos cómo se desarrolla este proceso de entrada de población inmigrante, que viene con todas las dificultades que puede traer un proceso de desplazamiento de personas, ¿ya? Con toda la vulnerabilidad que eso significa. Bueno, ¿cómo desarrollamos oportunidades en el ámbito educacional en estos contextos, ¿no? ¿Qué acciones podríamos definir nosotros como entidades educativas, como profesores, como comunidad respecto a estos temas? Mayores oportunidades de acceso a las personas con discapacidad, ¿ya? Equiparar los géneros, igualdad de oportunidades, equilibrar demográficamente las oportunidades para el acceso a la educación. Bueno, ¿cómo dotamos la educación? El otro día hablábamos con los colegas, bueno, ¿por qué la educación de personas jóvenes y adultas no entran en los programas de acceso a la educación superior sus estudiantes? O sea, es un tema que hay que meter en el debate. Hoy día estrenándose desde el punto de vista las nuevas bases curriculares, por ejemplo, que equiparan de alguna manera el currículo de adultos con el currículo, lo estandarizan, ¿no? Bueno, no estamos de acuerdo con la estandarización ni con la regularización porque sabemos que los aprendizajes en EPJA son más compresivos, son más comprensivos, tendemos a descoordinarnos un poco, producto de las características de EPJA, pero efectivamente el sistema tiende a la regularización, tiende a la estandarización. Bueno, si estamos en este debate, pues discutamos también los beneficios de la estandarización y que también llegan a EPJA, ¿no? En algún momento. Pienso que hoy día hay que ponerlo en el centro. Las soluciones, quizás mayor participación del sector público en EPJA, igualdad de oportunidades, ojo con el tema de reingreso y con las políticas que se están desarrollando y discutiendo muy en silencio, muy en la sombra y muy imbuido también de la ignorancia sobre lo que significa la modalidad. Tenemos que pensar efectivamente cómo nosotros podemos incidir en estas instancias. Movilizar una gran diversidad de recursos para financiar EPJA es una demanda y hay que instalarlo. La adopción de enfoques integradores u holísticos, centrados en el estudiante también, son parte de lo que nosotros quizás debemos propender. Y aquí hay que hacer el análisis con las bases curriculares. Aquí el liderazgo pedagógico tiene que estar presente en torno a la reinterpretación de las bases curriculares con estos elementos, estas soluciones que se están planteando. Bueno, antes de ir a las claves, creo que María me está solicitando la mano, ¿no? Quiere participar. Gracias, profesor. Sí. Antes que siga avanzando, me quedé en la columna de los problemas. Creo que no comprendo el punto de los beneficiarios EPJA son los que poseen un nivel educativo más alto. ¿Se refiere a, no sé, a los jefes de los estudiantes? ¿Algo así? No, se refiere, a ver, cuando hablo de los beneficiarios de EPJA son los que poseen un nivel educativo más alto. Eh, a ver, son los que sostienen el sistema, ¿ya? Son los que sostienen el sistema. No son los estudiantes propiamente tal, ¿no es cierto? Son los beneficiarios de EPJA. ¿Quiénes se benefician de la educación de personas jóvenes y adultas? ¿Ah? Esa es la pregunta, María.
¿quiénes son los que se benefician de la educación de personas jóvenes y adultas? ¿No es cierto? En un contexto de trabajo, por ejemplo, el que tú eduques a una persona o que esa persona termine su enseñanza media, pues quien recibe el beneficio de esa educación más bien funcional, ¿quiénes son? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿No es cierto? Esas personas que van nivelando sus estudios. ¿Ya? Que tiene que ver con una estructura de desigualdad. Quizás no está bien expresado desde el punto de vista de la redacción, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que al final de cuentas, EPJA también es funcional a un sistema que promueve o reproduce desigualdades sociales, ¿ya? No sé si me explico. ¿Mm? Sí, entonces ahí es como para que posean, Claro, ¿cierto? claro. No lo puedo modificar aquí, ¿ah? Tuve ganas, pero esto es un PDF, entonces no lo puedo modificar. Gracias. Pero tiene ese sentido, María, ¿ya? Bien, me parece bien, muy buena la acotación, porque quizás se puede malinterpretar, ¿no? Pero tiene que ver con eso y tiene que ver con esta reproducción, ¿cierto? Al final, ¿quiénes son los beneficiarios de la EPJA? En términos de pregunta, quizás hacerlo como un interrogante también, ¿no? Bueno, siguiendo a partir de las soluciones que son muy ambiciosas y que hoy día tenemos que discutirlas de manera de fondo, muy, muy estricto, diría yo, hacer un debate muy estricto sobre esto en cada una de las realidades, ¿no? Porque yo entiendo que incluso hoy día padecemos lo que denominaríamos, ¿no es cierto?, una jerarquización entre propias instituciones públicas de educación. O sea, hay algunos que son bicentenarios, hay algunos que están en el medio, hay algunos que están definidos como establecimientos que están a punto de desaparecer. Entonces, incluso hoy día tenemos una estratificación dentro de la educación pública en Chile, ¿no? Ojo con eso. Bueno, sería interesante ver, bueno, en dónde estoy yo en esa estratificación, si hago una estratificación imaginaria. Bueno, y si me sitúo en esta estratificación por el tipo de modelo educativo que tenemos, por el tipo de sistema educativo que tenemos, bueno, ¿cuál sería mi rol como líder pedagógico bajo esas circunstancias? ¿Ah? Es interesante planteárselo. ¿Ah? Es interesante planteárselo. Como les dije, ayer visité un colegio bicentenario de Antofagasta, con unos niveles de dificultad y de conflicto pedagógico, de redefinirse desde el punto de vista formativo, con una propuesta el próximo año de levantar un país nuevo, y tú dices, bueno, o sea, ¿es bicentenario para qué? Para producir movilidad, como si fuera una cápsula, como si fuera una vacuna, ¿no es cierto? Compleja la situación, ¿no es cierto? Esta suerte de estratificación hace que crezcamos, hace que nos desarrollemos, igual bajo escenarios de competitividad, bajo escenarios de miradas diferenciadas, pero no desde una lógica de educación pública, y eso es lo que me preocupa, ¿ya? Y creo que la educación de adultos está en el corazón de la educación pública, ¿ah? Está en el corazón de la educación pública de nuestro sistema educacional. Entonces, dentro de las claves, quizás para superar estas problemáticas, están las medidas y enfoques que permitan hacer más atractiva la EPJA. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hoy día los esfuerzos legales que hay es para confundir, más que para hacer más atractiva, más que para fortalecerla. Entonces, bueno, no estamos caminando hacia la clave. Entonces aquí hay una mirada crítica, ¿eh? Ojo, enseñanza de la EPJA relacionada con el empleo. Bueno, ¿cómo estamos produciendo movilidad? ¿Cómo estamos produciendo en el itinerario de la formación que una persona se inscriba, ¿no es cierto?, dentro de sus comunidades, dentro de su sociedad y pueda vivir, desarrollarse, desenvolverse, encontrar un trabajo, un empleo, ser efectivamente un aporte para su entorno comunitario? Bueno, ¿cómo vamos a abordarlo en el tema de las nuevas bases curriculares? Antes, quizá teníamos un currículo mucho más abierto, mucho menos definido, más comprensivista de nuestra perspectiva, pero manejábamos al menos cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Hoy día, bueno, hay que analizar hacia dónde vamos. Después, más abajo, al final de la presentación, tenemos que analizar qué es lo que está detrás de ese modelo curricular y cómo nosotros, desde una perspectiva de liderazgo pedagógico, podemos tomar herramientas y quizás darle movilidad. Mejorar los incentivos económicos para invertir en los profesores de educación de adultos, ¿no es cierto? A nivel individual, podemos buscar soluciones a nivel empresarial. Hoy ya hay alianzas que podemos hacer. Para nada tengo un discurso antiempresarial. Creo que hoy día
la virtuosidad del desarrollo y de los territorios, y cuando uno va a los países desarrollados es cuando uno ve a la empresa, ve a las comunidades organizadas, y todos remando por un mismo camino, ¿no es cierto? Y eso efectivamente es un acuerdo nacional para mejorar los incentivos, mejorar salarios de los profesores, mejorar las condiciones estructurales, son las claves para este proceso de mejora y para poder liderar ciertos discursos. ¿Ya? Mejorar la calidad de la EPJA, de igualdad de oportunidades, es una demanda, un requisito, yo diría que obligatorio en nuestra práctica pedagógica. O sea, incluso si este es un discurso a nivel estructural, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros desde nuestras prácticas docentes? ¿Cómo nosotros desde nuestras prácticas docentes somos capaces de mejorar la calidad de la EPJA en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Cómo nosotros les damos las mejores oportunidades a nuestros estudiantes para que aprendan? ¿Ah? ¿Y dónde está la clave de esa entrega de igualdad y de mejores oportunidades para que mis estudiantes aprendan? Bueno, en la manera en cómo yo acciono mis prácticas docentes, cómo yo lidero mis prácticas docentes, ¿ya? Cómo lidero pedagógicamente mi accionar dentro de estos espacios formales de educación. Bueno, todos estos elementos están extraídos obviamente de un texto de la OECD de 2005 que me parece muy actual también en la revisión que hicimos. Educación para adultos, más allá de la retórica. Lo pueden buscar también en PDF, creo que me parece que es un buen manual que circunscribe efectivamente estos espacios de análisis y reflexión de la problemática. Bueno, los efectos del aumento del nivel de educación. Yo diría que a partir de esta problemática, lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar sobre los efectos del aumento del nivel de educación. Bueno, desde nuestra perspectiva, y después de hacer una revisión, nosotros coincidimos en que estas son algunas dimensiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar nuestra práctica pedagógica. O sea, el nivel de acción que yo pueda cometer, la calidad que está inmersa en mis procesos, mis acciones pedagógicas, contribuye a estas dimensiones, ¿no es cierto? Primero, a la sostenibilidad, al incremento de la conciencia para gestionar nuestros propios recursos de manera responsable. O sea, el estudiante debiera aprender a administrar esos recursos de manera responsable, desde el espacio que ocupa, desde la situación social en la que se encuentra. ¿Ya? Son procesos pedagógicos sociales, de construcción de personas, ¿ya? En un mundo determinado, en un contexto determinado. Pensando en el legado que queremos dejar a las próximas generaciones. Primero, el de sostenibilidad. Bueno, ¿cuánto de mi práctica pedagógica se asocia a esta dimensión de sostenibilidad? Eso es lo que les quiero yo como generar reflexión, ¿no? Democracia, desarrollo de una autonomía ciudadana que permita el despliegue de la sociedad mediante la participación activa en la vida social. Bueno, como mi práctica pedagógica, insisto, en la unidad de aprendizaje tanto, en el desarrollo de algunas habilidades y unidades de aprendizaje, cómo yo estoy incluyendo esta dimensión democrática en mi práctica educativa. La educación, la transformación profunda del ser humano a través de la corrección de una reflexibilidad social que le permita participar de la construcción de un relato común. ¿Qué es educación? Hoy día, en los contextos donde nosotros estamos, tenemos claro ese concepto nosotros, porque yo diría que cuando yo digo voy a educar, estoy preparando mi asignatura que se inscribe dentro de un ámbito educativo, educacional, y bajo sobre una disciplina, sobre un espacio señalado, específico. Bueno, transforma mi práctica pedagógica, apunta al proceso de transformación profunda. Ojo con esto, porque después se relaciona con el aprendizaje profundo que ha desarrollado Fuller y ha habido mucha contestación sobre estos temas, ¿no? Pero tiene que ver con este elemento de reflexibilidad, tiene que ver con este elemento de comprensividad que nosotros estamos instalando en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Disminución de la pobreza, o sea, si somos capaces de que un sujeto sea sostenible en sus pensamientos, en la administración de sus recursos, nivel de conciencia sobre sus capacidades, democrático, tienda al proceso de transformación, pues bueno, la disminución de la pobreza va a venir señalada también en este elemento. La educación como antídoto contra la ignorancia, ¿no es cierto?, como esa resistencia a la irresponsabilidad organizada, que decía Pepe más arriba, no sé si se acuerdan de la cita, que a mí me gusta mucho. ¿Ah? La educación como resistencia, como un antídoto contra la ignorancia.
Ahora, ¿cómo lo intenciono pedagógicamente en un curso, por ejemplo, de historia, de ciencias? ¿Cómo intenciono estos elementos dentro de mi práctica? La cohesión social, el beneficio de la cohesión social deriva de la disminución de la desigualdad. Bueno, si tengo desigualdad económica estructural en mi aula, bueno, ¿cómo desde mis prácticas docentes yo trato de que mi práctica sea más igualitaria? ¿Ya? O que mi práctica responda a la diversidad de mi aula, que no es lo mismo, ojo con esto. Porque si yo no pienso en la diversidad y opero solamente con un criterio de igualdad, obviamente va a ser redistribuido esos procesos de enseñanza y aprendizaje de forma desigual. Lo que tengo que hacer es pensar la diversidad con igualdad. ¿Ya? Es un juego de palabras, pero que la verdad que altera mucho el resultado. ¿Ya? Si pienso primero en diversidad y después en igualdad, pues, es muy distinto el resultado si primero opero con un concepto de igualdad a secas, ¿ya? Y no reconociendo la diversidad de esos espacios. Bueno, el tema de la cohesión social es un tema que ha abordado Alberto Torres, gran sociólogo destacado de América Latina, sobre los temas de cohesión social. Me parece que es un concepto interesante que todavía tenemos que nosotros estudiar, tenemos que bajarlo a nuestras prácticas pedagógicas de aula. ¿Ya? Pero lo dejo como un elemento que ustedes puedan desarrollar. Es un concepto polisémico. En sociología, en educación, un concepto polisémico. ¿Ya? Pero sí lo que debemos tener claro es que actúa como ascensor social y amplia las posibilidades de mejora para todos. ¿Ya? La cohesión social intenta efectivamente unir. ¿Ya? Unir en necesidades, unir en la identificación, en la visibilización de las necesidades. Y finalmente el crecimiento dinámico, que no es ni más ni menos que un crecimiento que puede interpretarse como un vasto proyecto social que supone dotar a las acciones de un propósito de valor consciente, o sea, un valor humano, de un sentido de comunidad. ¿Ya? Por eso que a partir de estas dimensiones, de lo que provoca estos efectos del aumento del nivel educacional que deriva de esta problemática, están todas estas dimensiones que nos permiten a nosotros pensar cómo estamos desarrollando nuestras prácticas docentes. Estamos incluyendo enfoques de sostenibilidad, democracia, educación, disminución, estamos provocando un crecimiento dinámico, estamos provocando cohesión social en los grupos humanos con los cuales estamos trabajando. Me parece que desde una perspectiva del liderazgo pedagógico es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, momento 2. Hacer la educación, formación, una propuesta de agenda de transformación social, cultural y educativa. Pero antes de avanzar me gustaría ver si alguien tiene alguna opinión, crítica, alguna reflexión que hacer sobre estos elementos que hemos discutido hasta ahora. Entrego la palabra para poder efectivamente hacer una reflexión antes de continuar, ¿no? No sé, yo en lo particular siento que tenemos una visión muy común de lo que significa la educación en general y particularmente centrada en la EPJA, pero a veces me cuesta ver las políticas estatales en función del desarrollo de los procesos educativos. He entendido que el desarrollo es una función de cambio y que es muy distinta de crecimiento. Entonces, si la educación propende en la cohesión social, en el logro objetivo, felicidad finalmente, eh, me cuesta visualizar que efectivamente haya una función social del Estado en los procesos educativos. Ya. No, Yerko, me parece bien. Yo creo que hay un elemento común ahí. A mí lo que me gustaría, sí quisiera el ejercicio de llevar la reflexión a su propio centro, digamos. Establecer los ámbitos comunes, pero establecer los ámbitos particulares. Pensar, ¿no es cierto?, cómo estamos trabajando en los proyectos educativos institucionales, desde la práctica, desde el liderazgo pedagógico. Lo estamos bajando, lo estamos llevando al aula, lo estamos asociando a estas dimensiones, yo diría que transversales, universales del campo educacional, que se relacionan con necesidades específicas de la educación de personas jóvenes y adultas. Me parece que es interesante hacerlo, que el docente de adulto, y ustedes lo saben,
Eh, y que es porque nosotros trabajamos acá y nos gusta estar acá, es porque identificamos un alto compromiso. Hay un compromiso humano, un compromiso pedagógico. Pero a veces insisto con esta palabra, ¿no?, que utiliza Pepe Beltrán cuando hace el análisis del currículo, ¿no? A veces nos descoordinamos, ¿no? Porque es tanta la subjetividad y el compromiso que nos descoordinamos, ¿ya? Y cuando nos descoordinamos, olvidamos ciertas dimensiones que están en el espacio y que son a veces fundamentales para la movilidad del estudiante, ¿no? Pero es cuando nos juega una mala pasada la subjetividad, nos juega una mala pasada el exceso de compromiso. No sé si me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Como que nos necesitamos muchas veces de estos componentes para poder analizar nuestra práctica, ¿ya? Para poder coordinar, ¿no es cierto?, ese caos que implica la subjetividad, la intersubjetividad de nuestras acciones en contextos muy particulares como es la educación. Ignacio. Sí, buenos días, colega, buenos días, profesor. Generalmente, escuchándolo, recién habló un colega, y recién estaba también usted señalando que quería un poco más aterrizar lo que estamos conversando a nuestra realidad educativa, a nuestro establecimiento educacional. Yo lo aterrizaría aún mucho más, iría más al área chica y diría cómo estamos nosotros personalmente, interiormente como profesores, si somos y estamos conscientes que cada vez que ingresamos a la sala estamos pensando, y lo digo por mí, porque de verdad que me permitió reflexionar mi práctica pedagógica. Si estamos conscientes de que al ingresar a la sala, hacer una hora de clase, estamos conscientes que con eso que estamos desarrollando en nuestra hora de clase, queremos lograr nuestros objetivos en relación a, al sentido crítico, al sentido analítico, reflexivo de la educación y a lo que queremos llevar al estudiante respecto a esta idea soñadora de la educación, porque es como una utopía, pero que en realidad es lo que es transformar el mundo. Que es esa persona que está ahí en nuestra aula, ese individuo, ese estudiante, está recibiendo de nosotros como profesores, ¿cierto? Supuestamente lo mejor que puede recibir en relación a la clase que está desarrollando. Entonces, más que nada, modo reflexión personal, estamos conscientes que cada vez que ingresamos a la sala estamos transformando el mundo, queremos transformar personas, queremos formar una sociedad con el educando que tenemos al frente nuestro para que pueda dar lo mejor de sí el día de mañana, que logre el aprendizaje que deseamos que desee no solamente en conocimiento, no solamente en los temas cognitivos, sino también en temas valóricos, actitudinales y humanos, en definitiva. Así es. Eso. Comparto su reflexión. Creo que es muy importante llevarlo al campo del aula, ¿eh? Hay que llevarlo a la praxis. Hay que bajarlo directamente. Jorge. Hola, buenos días. Quería igual dar un aporte. Hay buenas reflexiones, problemáticas, y nos faltan las acciones, pero creo que eso es lo que nos están dando de tarea en todo este diplomado, cómo bajar todas esas reflexiones a nuestra aula más que nada, porque sabemos que desde arriba los cambios que podemos lograr son muy lentos y a largo plazo, y tenemos que partir desde abajo. Con Ignacio igual y Pía Luna estuvimos en otro diplomado, Lado de los Lagos, igual lo vimos por ahí usted en algún momento. Ahí creamos un artículo eh, que ahora se va a publicar un libro, y ahí estamos enlazando con la colega esas reflexiones, esas propuestas con este diplomado, y entendiendo ahora que que tenemos que crear nosotros las acciones y no esperar a que nos llegue la fórmula secreta, porque nosotros estamos in situ y conocemos nuestras realidades. Por supuesto. Yo creo Eso. que ahí, Jorge, tú das en el clavo en algo. Por ejemplo, el otro día participaba en un curso de evaluación de los aprendizajes para EPJA, ¿ya? Y los profes me decían, pero profe, denos instrumentos, denos técnicas para evaluar. Ya, pero, a ver, yo les decía, colegas, pero ¿cómo tenemos que hacer un proceso evaluativo
cómo yo les puedo entregar una fórmula si no contextualizo a sus estudiantes? No sé quiénes son ni cómo aprenden sus estudiantes. Por ende, hay un diagnóstico previo antes de la construcción de un instrumento evaluativo. Hay una definición previa antes de proponer una técnica evaluativa o instrumento de evaluación, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, y antes de eso, con esos datos hay una propuesta didáctica, hay una propuesta metodológica que se traduce efectivamente posteriormente en elementos que yo puedo utilizar para la construcción. Ahora, sí es importante identificar cuáles son las técnicas evaluativas, cuáles son los instrumentos que puedo utilizar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva observacional, desde una perspectiva más cuantitativa, una perspectiva más cualitativa. Interesante, ¿no? Pero necesitamos construir fórmulas que sean aplicables a nuestros propios contextos, a las características de nuestros propios estudiantes, a las características de nuestras propias comunidades. Quien construye ese conocimiento pedagógico es el docente. No hay fórmula que reemplace, no hay fórmula que reemplace la observación del propio laboratorio del aula. Por eso que yo insisto muchísimo en que el profesor debe ser investigador de su propia práctica docente, de su propio laboratorio de aula. El liderazgo pedagógico parte por la seriedad de cómo el docente, el maestro, observa su campo docente, su campo de acción, y es capaz de teorizar y proponer de acuerdo a su contexto y a su comunidad educativa. Eso me parece a mí que es muy relevante, y en ese sentido, colegas, siempre yo les señalo, ahórrense las fórmulas, porque van a trabajar el doble, porque se van a dar cuenta de que ese instrumento, cuando lo tomen y cuando ya tienen interiorizado, no, es que yo tengo que pensar en mi estudiante, saber quiénes son, cómo aprenden, qué contextos tienen, cuáles son los capitales culturales que lo rodean. Cuando yo empiezo a entender y a entender todas esas dimensiones que están dispuestas en esa aula, en esa pequeña comunidad, el instrumento lo tengo que empezar a adaptar, lo tengo que empezar a deconstruir para volverlo a construir. Hay veces que funciona, pero hay veces que se requiere una reflexión propia de la bajada, ¿no? Desde mi estrategia metodológica, desde el espacio evaluativo, desde cómo yo voy a ir progresando con mi proceso de enseñanza, pero también con los aprendizajes de los estudiantes. No sé quién tenía la mano, creo que Yerko estaba primero, después Patti y después María Constanza. Sí, no quiero redundar, pero sí, yo pienso exactamente igual. La bajada es no solamente en cómo yo planifico, o sea, en cómo yo evalúo. O sea, aparte desde antes el proceso de planificación. Porque la planificación es nuestra declaración de intenciones, qué voy a hacer, pero el momento de llegar a la sala se puede desdibujar completamente. Y eso es parte, me imagino, de nuestro sentido de liderazgo, o sea, cómo efectivamente, como decía Ignacio, yo me doy cuenta que estoy transformando el mundo. Sí, básicamente el currículum es un pretexto para eso, para cambiar el mundo. Y ahí tenemos que gestionarlo. Entonces, no quiero ser redundante, pero sí, para allá tiene que ir. Sí. Cómo yo impacto. Y, disculpa, y planificar, o sea, no sé, siempre nosotros tenemos que planificar, pero nunca nos hemos sentado a planificar con nuestros estudiantes. Mira, esto tengo que hacer, yo propongo esto, ¿qué crees tú? Porque también ellos tienen como tú decías, un capital cultural que puede ser súper pertinente. O sea, la semana pasada tenía que enseñar física, fuerza, y se me ocurrieron algunas cosas, pero en el momento de la conversación, cuando estamos entrando a la clase, aparecieron vehículos, y enseñamos fuerza a través de lo que ellos sabían de los autos que arreglaban. Por ejemplo, ¿no? Entonces la planificación que yo tenía desapareció, cambió. Logré el objetivo, sí, pero cambió toda la planificación. No, y ahí, Yerko, por ejemplo, les tengo un ejemplo en lenguaje y comunicación, por ejemplo, antes de darle la palabra a Pati. Un colega, acá, colega Manuel, que trabaja en el regimiento, enseñándole a conscriptos. Y se dio cuenta de que todos los conscriptos con los cuales trabajaba en su aula tenían tatuajes. Y empezó a trabajar el símbolo y la argumentación a través de los tatuajes, por ejemplo, ¿no? El vehículo, como tú señalabas, Yerko. ¿Cómo yo planteo efectivamente? Ahora, ¿cómo yo evalúo eso? ¿No? Y ahí empiezo yo a pensar, efectivamente, qué técnicas voy a poder evaluar, por ejemplo, la argumentación a través de la escritura en los propios cuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué representan? ¿Qué representatividad? ¿Qué significancia les voy a dar? ¿Voy a utilizar técnicas de observación? ¿Voy a necesitar un diario de nota, de campo, para evaluar? ¿No es cierto? ¿Un cuaderno? ¿Un relato? ¿Un ensayo?
¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de la expresión oral? O sea, tiene que ver cómo yo entiendo efectivamente a través de la conversación, a través del diálogo con mis estudiantes, cómo yo voy transitando en ese proceso de instrumentación. María, Pati. Buenos días, compañero. ¿Sabe qué, profesor? Quiero decirle que el tema de la educación como resistencia, maravilloso, maravilloso, me encantó. Creo que esa palabra me conmovió, porque creo que nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, sino que el deber de hacerlo. Por algo elegimos esta carrera. Así es. Y creo que lo que nos está mostrando hoy día nos va a servir, voy a hablar en el caso de la comunidad de nosotros, para poner en la mesa con los colegas y empezar a que ellos también entiendan muchas cosas que a veces no es que la universidad no las enseñe, sino que no hay actualización. Entonces, muchas veces por desconocimiento, el colega no quiere dejar en evidencia que hay cosas que no entiende. Entonces, cuando empecemos a mirarnos a los ojos y decirnos, sabes que yo no entiendo eso, cómo tú a través de esto me puedas apoyar, enseñar, creo que vamos a avanzar en ese el tema de los egos personales, laborales y profesionales. Y me quiero también quedar con el tema de los observatorios como laboratorios de aula. Creo que obviamente el hecho de escuchar a nuestros estudiantes, en el caso de nosotros los privados de libertad, que tienen que tener una inteligencia abismante para hacer tonteras, que la usan para eso y no para otras cosas. Entonces, ¿cómo instalamos esa habilidad y destreza para hacer ese cambio? Creo que, profesor, yo le agradezco porque creo que toda esa línea como de accionar, si la colocamos en la sala de profesores y empezamos a trabajarla, no sé, unos 15 minutos, ahí que mira, démosle una vuelta a esto, ahí que vámosle una vuelta con esto otro. Eso, profesor, quería aportar. Sí, me parece, Pati, que esa es la intención. O sea, que esa línea, por ejemplo, de las dimensiones de los efectos de educar, por ejemplo, tú la puedes poner la podemos incluso construir como un papelógrafo en una sala de profesores. Oye, bueno, ¿cómo estáis trabajando en la sostenibilidad? ¿Cuál es la intención de la sostenibilidad? ¿Cuál es la intención de la democratización? ¿Cuál es o sea, la cohesión social del estudiantado? A mí me parece que pueden ser alternativas a instancias muy interesantes de poder llevarlo a la práctica. María Constanza. Sí, voy a comentar algo de un poco antes de cómo ha fluido la conversación. Cuando los profesores llegamos a EPJA, llegamos como en pañales, llegamos desnudos completamente. Ya, yo llevo 13 años trabajando y realmente siento que de esos 13 años, los últimos 3, creo que recién estoy tomando mejores decisiones y más efectivas. Y yo por muchos años antes esperaba que alguien me diera la fórmula. Ya, de verdad, porque yo no lograba darle el palo al gato. necesitaba que alguien me dijera y estaba tan perdida porque desde la formación de base yo no sabía ni que existía la educación de adultos. O sea, no, sí sabía que existía, porque de hecho yo terminé cuarto medio en una. pero nadie me la nombró en la universidad. Nadie me dijo que hizo, o sea, que iba a haber tal diversidad, que iba a haber necesidades tan distintas. La universidad se se preocupó de la educación para niños y jóvenes nomás. ¿Ya? Entonces, pasé, no sé, 10 años sintiéndome muy sola en cuanto a las prácticas, y de verdad yo decía, necesito que alguien me dé la fórmula, y ahora, claro, todavía nadie me da la fórmula, ¿ya? Pero instancias como esta, donde yo puedo compartir experiencias con personas que tienen los mismos problemas, y puedo ver y adoptar una visión de la educación de adultos, ayuda muchísimo, ¿ya? Y que son instancias más nuevas.
Sí. Mira, yo creo ahí, María Constanza, que es súper importante el enfoque reflexivo o práctico reflexivo que tienen que hacer los equipos docentes. ¿Ah? Hay toda una teoría de la construcción de conocimiento pedagógico que la promueve Donald Chon y todos estos espacios que tienen que ver con la construcción de conocimiento profesional, ¿ya? Y que se basan netamente en el diálogo y se basan en la sistematización de las experiencias docentes. Al profesorado tenemos que avanzar en la sistematización de nuestras experiencias docentes. ¿Ah? Eso de que cuando uno entra a la clase, planteaba Yerko, y una tiene intercambios, ya los vamos a ver, subjetividad, intercambio, intersubjetividad. Con nuestros estudiantes aparecen caminos o medios que se pueden traducir en estrategias metodológicas y didácticas, se pueden traducir en recursos didácticos propiamente tal. ¿Ya? Pero eso van a ser del intercambio, de la subjetividad o de la intersubjetividad, que está presente en el contexto de aula. Ahora, el camino para poder acelerar este conocimiento pedagógico y que de repente tú me dices, Pablo, yo después de 13 años de ejercer en educación de adultos, estoy tomando mejores decisiones. Sí. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo podríamos adelantar ese proceso? Que un profesor que entra adulto, no él, no se demore 13 Esa es la años. clave, esa es la Bueno, clave. ¿Cómo esa es se la clave. adelanta? Por eso te digo, ¿Mm? pero ¿cómo tú se lo adelantas? Y esa es la respuesta, que hay enfoques teóricos para intencionar este proceso. ¿Ya? Por ejemplo, los enfoques reflexivos en base a la experiencia. Grupos de profesores sistematizando sus experiencias pedagógicas, generando y teorizando conocimiento pedagógico a partir de sus propias prácticas docentes. Ese conocimiento queda invisibilizado, María Constanza. Hoy día nosotros entramos al aula, tenemos sensaciones, vehículos pedagógicos que nos accionan, como decía el Yerko, pero quedan ahí, en esa intersubjetividad, pero no se transforman en conocimiento pedagógico, porque el profesor no está sistematizando su práctica, el profesor no está quizás tomando la nota. La organización del centro debiera estar situado en base a la reflexión de las prácticas docentes sistematizadas. Cosa que cuando llegue un profesor Nobel adulto, oye, lo agarra un grupo de profesores y les diga, mira, este es el diario de nuestras reflexiones docentes. Mira lo que pasa en adulto. Mira los caminos de toma de decisiones estratégicas, metodológicas, dependiendo del contexto, dependiendo de esto otro. Ahora, ese es un conocimiento pedagógico, María Constanza, que hoy día el sistema educativo en general, y en EPJA en particular, está ahí todavía invisibilizado. ¿Ya? Por eso la propuesta también de práctica reflexiva sistematizada me parece que es una estrategia interesante, pero debe estar liderada por un buen director, por un buen profesor, por un buen coordinador de departamento dentro de un centro, por un buen TP, por unos buenos profesores que están en una línea, a nivel medio, oye, nos vamos a juntar a sistematizar, compartir experiencias, vamos a sistematizar la experiencia práctica. ¿Qué pasó con la enseñanza? Porque tú, no sé, estoy enseñando álgebra en segundo ciclo medio. ¿Cuál es mi experiencia con estos estudiantes? ¿Ya? Entonces, esas acciones de empezar a concebirnos también como profesores, pero como profesores reflexivos, sistemáticos, pero también investigadores. ¿Ah? También investigadores. Nosotros somos capaces de observar, generar instrumentos para sistematizar, para observar, para fijar los intercambios, para poder identificar los vehículos que me produjeron esos intercambios con mis estudiantes, vehículos que se transforman en, insisto, estrategias didácticas, recursos didácticos. Me parece a mí que eso es muy interesante. Y bueno, y el segundo momento de la presentación, para encabalgarlo hacia allá, a esta reflexión que nosotros estamos teniendo, tiene que ver con justamente esto, hacer la educación formación, ¿no es cierto? Y aquí es donde aparece la agenda de transformación social y cultural educativa en EPJA, ¿no? El sentido del cambio, la subjetividad versus la realidad objetiva. Qué importante este tema de poder identificar, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi concepción de realidad objetiva? ¿Cuál es la subjetividad que está inmersa? ¿Ya? Esa comprensión es súper importante porque me va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Ya? Las comunidades de aprendizaje, medios, perspectivas de vinculación teoría práctica, insisto, las comunidades de aprendizaje es un medio, es un vehículo, quizá para intencionar esto que estamos hablando. Pueden haber otras fórmulas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí yo tengo mi debilidad, ¿no es cierto?, por deformación o formación. No sé, considero que las comunidades de aprendizaje como estructura pedagógica, como estructura de vinculación, de ordenamiento de la subjetividad y de la objetividad, me parece que es un medio interesante.
Y la construcción de comunidades de aprendizaje, contrapunto con la realidad de la EPJA, también es un elemento o una propuesta más de transformación. Esto es algo que yo vengo insistiendo hace años. De hecho, las comunidades de aprendizaje nacen en las periferias de Barcelona, Obregat y otras localidades de Cataluña, porque los centros de educación de adultos se transformaron en comunidades de aprendizaje, los profes empezaron a organizar, o sea, de hecho, toda la teoría de las comunidades de aprendizaje, todo lo que está sistematizado nace ahí, lo que yo he podido interiorizarme. Y son centros de educación de adultos los que la promovieron, ¿ya? Bajando murallas, cuando el centro se transformó en un espacio para la comunidad, en un espacio comunitario, no era solamente un lugar donde uno iba a escuchar contenidos, conocimiento, promoción del currículo, etcétera, sino que era un lugar en donde efectivamente se concitaban las necesidades, se daban respuesta a las mismas, en esos mismos espacios o medios se llevaba a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. O sea, hay toda una construcción de lo que significa una comunidad de aprendizaje y que lidera estas construcciones de conocimiento pedagógico es la educación de adultos, solo que está en Europa, ¿no? Pero que en Chile ha costado un poco instalarlo. Y aparte tiene una visión bastante progresista en términos de fijar estas comunidades no en las direcciones verticales de los establecimientos, sino que las comunidades de aprendizaje parten de la organización del profesorado, en ponernos discurso en algo que hablamos más arriba, en un discurso común, en un discurso único, en una visión compartida del proceso de enseñanza. Entonces, el cambio en educación bajo esta perspectiva, y aquí ya empezamos ya con Fulham, ¿ya? Desde una perspectiva ya de tensionar estos temas. El cambio en educación puede sobrevivir bien porque nos impone por causas naturales o forma deliberada, bien porque tomamos parte voluntariamente de él. Las comunidades de aprendizaje que les señalaba fueron voluntarias, fueron organizadas, fueron construidas bajo un discurso común, bajo un discurso de conocimiento sobre las comunidades que habitaban esos centros educacionales. Entonces, el esfuerzo tiene que ir para ahí, para efectivamente comprender dónde estamos parados y saber con quién estamos tratando y ponernos de acuerdo todos. Si al final de cuentas estamos trabajando en un mismo contexto, ¿ya? En cualquier caso, el sentido del cambio raramente es claro al principio y esta ambivalencia impregna el proceso de transición. Cuando el otro día escuchaba a profesores que están complicados en su centro, que han tenido complicaciones, que no están de acuerdo con su dirección, bueno, eso, déjenme decirles que lejos de complicarnos la vida, tiene que situarnos bajo una mirada de decir, bueno, ese es el inicio del cambio que nosotros vamos a empezar a transformar. Porque ahí se desajusta. O sea, para poder ver ajustar las piezas de un centro educacional con todo lo que eso implica, se requiere un cambio. Un cambio, por muy grande o por muy pequeño que sea, se requiere un cambio. Ahora, ¿cómo lideramos ese cambio pedagógicamente? ¿Ya? Ojo con esto porque una innovación no puede ser asimilada si su sentido no se comparte, ¿ya? Una innovación educativa no puede ser asimilada si su sentido no se comparte. Ahora, yo me he dado cuenta, y visitando los diferentes centros educacionales estos últimos años, hablando con muchos profesores, en Tocopilla, me toca habitar mi región, ¿no?, de Antofagasta. Ahora vengo de San Pedro, estuve en Tocopilla, estuve en Taltal, estado en Mejillones, nos hemos movido por Antofagasta. En Calama nos reunimos el otro día con más de 100 profesores. Muchas veces se habla de innovación, pero no se define qué se va a innovar. Y después se le exige al profesor que innove, pero no se ha definido previamente sobre qué. No se ha centrado el escenario de la innovación. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de las comunidades. ¿Por qué? Porque no hay reflexión sobre las comunidades donde estoy inserto. No podemos solamente pedir que innoven en docencia si no tenemos claridad, diagnosticado nuestros contextos, nuestras comunidades, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras debilidades, etc. Ojo con eso, si nosotros no aprendemos a hacer eso previamente, difícilmente vamos a poder identificar sobre qué innovar, o sobre qué proponer, o sobre qué construir. Incluso nos va a dificultar para pensar, ¿no? Hay un texto de Donna Kuhn que habla sobre el aprender a pensar. Bueno, el aprender a pensar tiene toda una serie de procesos previos. Aprender a crear tiene toda una serie de procesos previos. Hay un conocimiento previo que se debe de tener antes de crear, antes de innovar.
Y pasa por tener un conocimiento subjetivo y objetivo sobre mis comunidades. Y mientras más intercambios tengo reflexivos sobre esa comunidad, sobre ese contexto, más rico es mi proceso creativo posterior o de innovación. Lo peor que puede ser es que uno se quede solo pensando, ¿no? Desde el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, ojo con eso, la acción pedagógica, y aquí vuelvo a Freire, tiene que ser situada en el otro. Nuestras acciones no se pueden definir, la pedagogía o nuestras acciones formativas no se pueden definir sin el otro. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos ese ejercicio de intercambio, ¿no? Para tomar buenas decisiones? A propósito de lo que plantea María Constanza. Para mí es un desafío, no es un tema fácil, porque hay que derribar barreras personales, hay cuestiones cognitivas también que están presentes, emocionales que están presentes en el ejercicio de la profesión, que a veces funcionan como obstáculos para desarrollar estos procesos que yo estoy señalando. Entonces, también esas cuestiones tienen que entrar al diagnóstico de uno, o sea, emocionalmente estoy preparado para llevar a cabo una discusión abierta sobre mi propia práctica, por ejemplo. Difícil, no ha sido sencillo en este tiempo que entremos en una construcción crítica o de comunicación efectiva, ¿no?, sobre nuestras prácticas docentes. Entonces, los principios e ideas descritos por Marris y otros poseen profundas implicaciones para nuestra comprensión del cambio educativo en dos sentidos. Primero, en lo relativo al sentido del cambio, y lo segundo, al proceso de cambio en realidad objetiva, ¿ya? Son dos momentos distintos, subjetivo y objetivo, ¿ya? El primero relativo al sentido, ¿ya? El significado de la realidad subjetiva del cambio, lo que yo les señalaba hace un ratito. Por ejemplo, el significado de la realidad subjetiva del cambio desde la perspectiva del profesorado. Capacidad de influir en los estudiantes. ¿Mido? ¿Puedo medir eso? ¿Cómo mediría yo como profesor esa capacidad de influir en ellos? Podría ser a través de la observación, a través de instrumentos, puedo apoyarme en eso, o simplemente a través de la observación simple, pero sí sistematizarlo, la capacidad de influir en los estudiantes, ¿no es cierto? El nivel de conciencia de ese proceso, la capacidad de adoptar no solo procedimientos pragmáticos de ensayo y error, se deben incluir espacios para la reflexión o el razonamiento lógico, ¿ya? ¿Cuánto de esto estoy haciendo yo? Ojo, porque estamos hablando del sentido del cambio, estamos hablando del aspecto subjetivo, de la realidad subjetiva, que entendiendo, para la gestión del cambio tenemos que identificar realidad objetiva y realidad subjetiva, y ponernos nosotros como agentes transformadores en estas dos dimensiones. ¿Qué estoy haciendo en cada una de ellas? ¿Ya? Colegas, lo que estoy haciendo es visibilizar, para que esto lo tomemos como examen respecto de nuestras prácticas, ¿ya? Me gustó lo que dijo la Pati hace un rato, o sea, ¿cómo pongamos en una papelera? Reflexionemos en nuestra sala de profesores y preguntémonos sobre estas dimensiones. Capacidad de adoptar no solo procedimientos pragmáticos, ojo, ensayo y error. Bueno, ¿cómo mido eso? Se deben incluir espacios para la reflexión o el razonamiento lógico. La capacidad para enfrentar presión de inmediatez y concreción. Se estima que los maestros participan, a propósito de lo que decía Yerko, en unos 200.000 intercambios cada año, la mayoría espontáneo y que hay que desarrollar. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo yo le doy sistematización y objetividad a esa intersubjetividad y a esa subjetividad? ¿Cómo la hago visible? ¿Ah? Un diario de campo, un diario del profesor, puede ser incluso hasta un diario del profesor compartido, como un gran instrumento de autoobservación, que se pueden poner de acuerdo en dimensiones, por ejemplo, y empezar a chequear. Y cada 2 semanas revisarlo entre grupos de profesores que participan con grupos homogéneos, grupos similares, por ejemplo. Qué interesante para poder visualizar el intercambio y cuáles son los elementos que nacen efectivamente de esta intersubjetividad. Se debe saber llevar la presión de la multidimensionalidad y la simultaneidad, ¿ya? Aquí el profesor está sometido a estos temas de presión, a nivel de multidimensionalidad y simultaneidad. Los maestros tienen que llevar a cabo una serie de operaciones simultáneamente, ¿ya? Esto a diferencia de otras profesiones, ¿eh? Estoy hablando de las características de nuestra profesión, ¿no es cierto? Repartiendo materiales, interactuando con un estudiante, evaluando sus progresos, atendiendo sus necesidades y comportamientos. O sea, imagínense todos los elementos que podríamos nosotros evaluar de nuestras propias acciones, son interminables. O sea,
Por eso les digo, cuando Donald Trump plantea que la práctica docente es igual a conocimiento pedagógico, o sea, tiene toda la razón. O sea, si nosotros fuéramos capaces de sistematizar toda nuestra experiencia, tendríamos todos los días en nuestras prácticas, estaríamos produciendo conocimiento pedagógico. ¿Ya? Lo que pasa es que no somos capaces de sistematizarlo y ese conocimiento pedagógico se pierde. Es como el agua que se va al mar, que tú ya llega ahí y hay una sola masa. Pero pierde la riqueza de esa particularidad de cada una de las experiencias. ¿Ya? El significado de la realidad subjetiva, sigo, ¿no es cierto? La presión de la imprevisibilidad a la adaptación a unas condiciones siempre cambiantes. La educación de adulto es una modalidad educativa en donde nuestras condiciones son siempre cambiantes. Los grupos humanos son diferenciados. Hoy día son quizás un poco más homogéneos. El otro día revisábamos estadísticas con Gabriel actualizando. Claro, se nos está concentrando el tipo de población entre los 15 y los 25 años. Ha habido un aumento significativo en los últimos 15 años de ese tipo de población, ¿no es cierto? Pero aún sigue siendo diferenciada. Todo puede pasar. Los centros son inestables en parte porque trabajan en un medio cambiante. Un poco lo que podía sucederle a la colega la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la reflexión esa? ¿Qué estaba pasando en ese colegio? Llegó un director nuevo, las condiciones cambiaron. Los grupos poseen personalidades distintas, los grupos directivos poseen personalidades distintas cada año, o en cada momento, en cada ciclo. Insisto, una clase bien planificada puede no dar buenos resultados. Lo que es eficaz con una persona es inefectivo con otra. ¿Ya? Por ende, la relación que tenemos que tener con nuestros estudiantes es importante. Lo que funciona un día no puede funcionar al siguiente, y eso lo sabemos todos los que hacemos clases, lo que hacemos y nos pasamos la vida en esto. Ahora, la presión de implicación personal con el alumnado. ¿Ya? Los maestros descubren que necesitan desarrollar y mantener una relación personal. En adulto pasa mucho. En adulto pasa mucho. Fíjense dónde pasa también, me he dado cuenta, porque hicimos un estudio sobre la modalidad flexible en Antofagasta. Nos dimos cuenta que los estudiantes que se arman grupos, por ejemplo, con profesores que los guían para las pruebas en la modalidad flexible. Es increíble la dependencia que generan esos estudiantes, porque el monitoreo pedagógico, hasta que llegan a la prueba libre, a final de año, hay un profe que lo acompaña. Hay un profe que está ahí por WhatsApp, oye, hiciste la guía, oye, no, y se produce una dependencia de ese profesor. Independiente, imagínense, en una modalidad libre, en una modalidad flexible, aún así se genera dependencia. Y con todas las vulneraciones, que sabes lo que pasa, que tengo a mis hijos acá, tengo a mi papá enfermo, tengo a mi marido que es un desgraciado, y mira, yo quiero hacer esto. Y el profe y la profe se implican, ¿no? Y anda pendiente, oye, ¿por qué no llegaste? ¿Qué pasó con la guía? ¿Estás bien? Entonces, hay todo un cuento detrás que hay un nivel de implicancia personal con el alumnado, que es distinto al resto. También se da obviamente en otros contextos, pero en el adulto se da mucho más. Y eso es altamente significativo, colega. Esto es parte de dar una lectura sistemática a la subjetividad. Bueno, a menudo el coste personal de ensayar los cambios en educación es elevado. Yo pienso de que tenemos que situarnos en ese contexto. Y raras veces hay indicios de que las innovaciones merezcan el esfuerzo. Las innovaciones son actos de fe. Es interesante esto, no desde el punto de vista religioso, sino que lo estoy planteando desde la convicción del profesor. ¿Ya? Y me parece súper profundo esto que plantea Fulán en esta dirección, ¿no es cierto? Que efectivamente nuestras innovaciones pedagógicas, la manera creativa de mirar el mundo, de mirar nuestras aulas, de mirar nuestros procesos de transformación, al final se transforman en un acto de fe. De la convicción que debemos tener para poder desarrollar estos cambios. Ojo, sin esa convicción estamos mal enfocados haciendo un diplomado en liderazgo pedagógico. Yo siento que todos los que están acá es que tienen la convicción profunda de que pueden ser agentes de cambio y transformación del espacio educativo donde están inmersos. ¿Ya? Parto de esa hipótesis. ¿Ya? Entonces, el concepto de esperanza. Dice, así muy a menudo no existen esperanzas de obtener resultados inmediatos. ¿Ya? Ojo, la esperanza, según Erich Fromm, ¿no es cierto?, aparece cuando ya todo lo demás se ha extinto. ¿Ya? La esperanza es el último recurso.
Nosotros tenemos la pedagogía de la esperanza reflejada en Freire también, desde los espacios comunitarios. O sea, los sujetos y las personas son capaces de transformarse a sí mismas y transformar el mundo en el que están insertos. ¿Ya? En ese sentido, me gustaría centrar, ¿no es cierto?, que nuestro esfuerzo tiene que estar destinado hoy día, y conectémoslo con las bases curriculares, conectémoslo con las innovaciones que están hoy día instalándose, sean buenas o malas, con el desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades, de roles asociados a la innovación, ¿ya? Pero también por debajo la magnitud de la acción de resistencia por parte nuestra al sistema. Tenemos que ser activos, pero también tenemos que ser resistentes. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no, pero tener claro efectivamente los mecanismos para poder argumentar y decir, esto no, por esto, por esto, por esto. ¿No? Eso es sumamente importante desde un punto de vista pedagógico, porque eso se traspasa al estudiante, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, entonces estamos entrando a la realidad objetiva del cambio educativo, ¿ya? Y aparecen algunas interrogantes que me gustaría quizás enunciar para que ustedes las anoten, las puedan reflexionar en conjunto, en equipo, puedan discutir, utilicen los foros de la misma plataforma. Yo creo que son preguntas para discutir, para de repente tener una conversación por escrito, en un chat, en un WhatsApp. Utilicen su WhatsApp y después me lo envían, o armen un WhatsApp, metan las preguntas y después pueden compartir por correo electrónico y me lo envían, ¿no? Que puede ser también interesante. ¿Cuál es la concepción de realidad existente en la escuela? ¿Ya? La concepción de realidad. Miren esto. No todas las concepciones o no todas las realidades son definidas por los mismos sujetos. Bueno, entonces, ¿según quién es donde ustedes viven esa concepción de realidad? Según ustedes, según el director del centro, según el espacio educativo que les toca vivir. ¿La implementación del cambio educativo implica cambio en la práctica? Yo diría que sí. ¿Ya? Pero ¿en qué dirección? Hay que definirlo. ¿Qué significa eso exactamente? Por eso la pregunta, ¿no? ¿La implementación del cambio educativo implica cambio en la práctica? Pues sí. Pero ¿qué significa eso en estricto rigor? ¿Ya? Hay que definirlo, ¿no? Y volvemos a la premisa de cuando hablamos de innovación, a veces no se define qué vamos a innovar pedagógicamente. ¿Cuáles serían los niveles en donde se pueden implementar los cambios en EPCA? Mira, por niveles. ¿O qué tipo de cambio por nivel se podrían implementar? ¿Qué aspectos de la práctica actual se verían alterados si se implementasen determinados cambios educativos? ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Quizás son preguntas que tienen un sentido más prospectivo, porque estamos instalando bases curriculares, se nos vienen tensiones en cómo se va a estructurar la educación de adultos, y puede ser algo interesante de poder nosotros ir discutiendo también como docentes. Bueno, 3 componentes o dimensiones en juego al implementar cualquier proceso de cambio educacional. ¿Ya? Insisto, 1, el posible uso de materiales nuevos o revisados, recursos didácticos tales como materiales curriculares o tecnología. ¿Ya? Solo que cuando bajamos a la propia práctica, sabemos que hay 3 componentes o dimensiones en juego para implementar cualquier proceso de cambio hoy día. ¿Ya? Materiales nuevos, revisados, recursos didácticos, tales como materiales curriculares. Obviamente esto está mediado por la metodología, insisto, por los ambientes, por los contextos, pero aquí hay un componente que es práctico y que es real y que produce y genera cambios educacionales. ¿Ya? El posible uso de nuevo enfoque didáctico, es decir, nueva estrategia o actividad docente. ¿Ya? Pero insisto, vuelvo a insistir, esto va a ser determinado por el contexto, por el tipo de estudiante, por el tipo de establecimiento, por los recursos que tengo, por mi infraestructura. Es un todo, por el proyecto curricular, por el proyecto educativo institucional. Si nosotros no tenemos claro el proyecto educativo institucional, ¿cómo vamos a llevar a cabo un proceso de transformación que se alinee con lo que el establecimiento que se supone desarrolló de forma compartida? O sea, el proyecto educativo institucional es una declaración compartida por parte de todos y todas los componentes de la comunidad. Ahora, otra cosa es que el proyecto sea realmente escrito por todos,
o por todos escuchados, y que eso refleje a todos y todas. Pero si no es así, hay que modificarlo, y por eso cada cierto tiempo se hace una revisión de los proyectos educativos. Y de ahí la bajada hacia abajo, el proyecto curricular, el proyecto pedagógico del establecimiento que emana del proyecto educativo. De ahí mismo la práctica docente en EPJA. ¿Cómo lo vamos a materializar? Y de esa declaración conjunta que está de acuerdo, que está conversada, dialogada, pues aparecen estos, el posible uso de materiales no revisados. O sea, esto es como última instancia, el último eslabón del proceso, pero que produce cambio y transformación. El enfoque didáctico, nueva estrategia de actividad docente a partir de eso que yo les señalaba. Y la posible alteración de las creencias, es decir, de las presuposiciones pedagógicas y las teorías subyacentes en determinadas políticas o programas. Si estoy declarando A, pero estoy aplicando C, desde una perspectiva, desde una concepción pedagógica, curricular, evaluativa, es que estoy haciendo las cosas mal. Estoy declarando algo, estoy declarando mi centro educacional en mi país como un centro inclusivo. Pero cuando yo le pregunto a los estudiantes y a las familias si las prácticas pedagógicas de mis profesores son inclusivas, ellos me dicen que no, pues, ¿qué estoy haciendo? Esa retroalimentación, ¿qué está pasando con esa retroalimentación? Por eso les digo que es bueno, para liderar la información, el conocimiento para tomar decisiones, tengo que saber manejar instrumentos, tengo que saber reflexionar, tengo que saber preguntar, reunir a las comunidades, extraer información que me permita toma de decisiones. El acercamiento a la realidad objetiva del cambio educativo pasa por eso, ¿ya? Por manejar esa información de primera mano. Me va a permitir muchas cosas, tomar decisiones pedagógicas. ¿Ah? Tomar decisiones pedagógicas. Incluso, a veces el libro clase, que a veces es un problema para un profesor Nobel, por ejemplo, que se angustia con el libro clase, se angustia con el procedimiento administrativo. Ayer lo hablábamos también temprano en las mentorías, ¿no? Qué bueno sería tener profesores mentores en educación de adultos. Ayer lo pensaba también. Entonces voy a meterme con ese tema. Les prometo que vamos a elaborar un programa de mentoría para profesores de adultos. Vamos a elaborar un programa, un diplomado para profesores mentores de adultos. Tenemos hoy día propuesto mentoría para enseñanza media, mentoría para educación parvularia en mi facultad. Pero ayer se nos cayó la teja. Vamos a hacer mentoría para educación de adultos. Si estamos acá, ya estamos aquí. Un diplomado en, ¿cómo se llama? El liderazgo pedagógico, en competencias formativas para EPJA, y vamos a hacer un tercer diplomado que va a ser de mentorías para adultos. O sea, cómo efectivamente poder inducir a un profesor Nobel al mundo de la educación de adultos, para evitar lo que señalaba María Constanza. O sea, esa es una acción que desde la universidad podríamos aportar. Ahora, ¿qué otras acciones desde los centros se podrían aportar para cortar la brecha de la toma de decisiones en años? Puede ser un elemento interesante a considerar. Bueno, al considerar estos ejemplos, debe admitirse que las innovaciones varían según supongan o no un cambio significativo en las tres dimensiones en relación a la práctica habitual de grupos concretos de maestros, ¿ya? Pero necesitamos democratizar la práctica pedagógica, ¿ya? No nos damos ni cuenta, pero hasta nuestras prácticas pedagógicas están imbuidas por el sistema neoliberal. Es la privatización de nuestra práctica. No es de nadie más, es mía. ¿Qué error estamos cometiendo al caer en la trampa del modelo neoliberal, privatizando nuestra práctica docente? Miren que lo que le estoy planteando. Estamos igual que las religiones en Estados Unidos, funcionan como un mercado, ¿no? El negocio de las religiones. Nosotros a veces caemos en lo mismo, privatizando nuestra práctica. Nuestra práctica debe ser democrática, abierta y pública, porque en ese espacio en donde se retroalimentan nuestras dimensiones, nuestras habilidades, se potencian nuestras habilidades, se disminuyen nuestras debilidades. Entonces, ojo con eso. Las innovaciones que no incluyan cambios en estas dimensiones probablemente no son en absoluta significativas. ¿Ya? Estoy hablando de la realidad objetiva. Bueno, tenemos hacer la educación, la formación, vamos a ir generando una especie de círculo de cierre, ¿no? En estricto rigor pedagógicamente empezamos a trabajar el cierre del módulo de hoy, pero con otra cita de Beltrán, ¿ya? Dice, la educación a lo largo de la vida alienta la vida social, y me gusta la expresión de Pepe, ¿no? A lo largo de la vida, porque a veces utilizamos la frase educación para la vida, como si antes no hubiera vida, ¿no? Es más correcto utilizar la educación a lo largo de la vida, ¿no?
nos exige adentrarnos en lo universal y nos hace ser un poco más libres, adentrarnos en lo universal y un poco más libres en lo específico. Yo diría que allá tenemos que propender. No nos podemos quedar acá, tenemos que llevarlo al plano. Por eso la disposición didáctica, las herramientas de aprendizaje, los procesos evaluativos son súper importantes en el liderazgo pedagógico. Lo que pasa es que tenemos que aprender a pensar esa concepción desde una lógica del cambio educacional. Y aquí es donde estamos haciendo ese esfuerzo nosotros. Allá donde la educación todavía sigue siendo un bien escaso y limitado, como el caso de América Latina, el caso de Chile propiamente tal, la educación en Chile no es para todos igual. Ojo con esto. Por ende, todavía tenemos la educación, para nosotros es un bien escaso en Chile. Hemos de procurar que se transforme en un bien común y permanente. Aquí, un compromiso del profesor de educación de adultos, que siempre ha estado. ¿Ya? Tenemos el desafío de pasar de una idea funcional o instrumental de la educación para la vida hacia una con acento más social y más transformador que procure la naturaleza política de la educación. La naturaleza política de la educación, la naturaleza pública de la educación. ¿Ah? No podemos, insisto, seguir privatizando nuestra práctica pedagógica. Qué buena expresión esa. No podemos seguir privatizando nuestra práctica pedagógica. Tenemos que hacerla pública, democrática, sin miedo, crecer entre todos, aprender entre todos. Si tenemos malas praxis, las podemos modificar. Aquí nada es un crucifijo esta cuestión. Si esta cuestión es aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Nosotros tenemos que hacernos cargo de del mismo sentido de la educación de adultos, aplicarnos a nosotros mismos en nuestras trayectorias profesionales. Tan sencillo como eso. A veces no es tan sencillo, pero tenemos que no olvidarnos de eso. Bueno, y una figura, ¿no es cierto? Un esquema de síntesis general. Un esquema de síntesis general. Sociedad educativa, todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar capacidades del individuo. Yo diría que la sociedad del conocimiento, aquí hay una serie de autores que me sugieren que ustedes los anoten por si algún día quieren pasar por ahí, pero creo que era importante mencionarlo. Aprendizaje permanente, seres para el aprendizaje, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir junto y vivir con los demás, aprender a ser. Yo diría que aquí hay una participación activa en todos los aspectos de la vida social, si uno reúne estos elementos. ¿Ah? Ojo con el engaño que nos hacen cuando se intenta estandarizar todo. Cuando se intenta estandarizar todo, insisto, regulamos una subjetividad que es propia de la educación adulta, y lo que nosotros necesitamos es coordinarnos, quizás, con esta reflexión. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir junto con los demás, aprender a ser. Yo diría que la participación activa en todos los aspectos de la vida social tiene que ver con resguardar, ¿no es cierto?, estas dimensiones de progresión y liderazgo pedagógico. En definitiva, nos transformamos en seres para el aprendizaje porque como seres humanos nunca acabamos de ser del todo humanos que podemos llegar a ser. ¿Ya? Es una frase también que está expresada, yo diría que en el sentido del cambio educacional, ¿ya? Como un proceso inacabado, permanente, que no termina nunca. Insisto, no tiene recetas, pasa por la propia acción del profesor, que es capaz de sistematizar su práctica, incorporar reflexión a su experiencia docente, involucrar a otros en esa reflexión de experiencia docente y empezar a modificar estrategias didácticas desde lo concreto, recursos didácticos desde lo concreto, innovar con metodologías experienciales, evocativas de acuerdo a la experiencia de los propios estudiantes, a través de los tatuajes, a través de que son adultos que, no sé, manejan locomoción colectiva, o amas de casa que han estado bajo una condición de violencia, ¿no es cierto? Ojo con eso sí, ¿eh? Porque de repente abrimos espacios psicológicos que después no los cerramos. Como no tenemos las competencias de los psicólogos, hay veces que abrimos espacios a partir de la experiencia y hay gente que puede abrir puertas a nivel mental que después nosotros no las cerramos en nuestro proceso educativo y nos queda la embarrada a nivel de salud mental con algún estudiante. Tenemos que tener ahí, siempre lo converso con psicólogos, ¿eh? De amigos, ¿no? Expertos, que muchas veces nosotros en esta intersubjetividad, y en adulto pasa mucho más, en nuestros intercambios podemos abrir contextos psicológicos que pueden ser delicados en las personas. Tenemos que manejar límites, porque si no cerramos esas puertas después en nuestra propia práctica docente, podemos hacer más daño que desarrollo de aprendizaje. Por eso cuando tengamos un grupo complejo,
con experiencias de vidas complejas y queramos situar los aprendizajes a partir de sus experiencias vitales, si lo vemos muy complejo, acudamos a un colega, ojalá del PI o algún psicólogo que te dé algunos tips para no meter las patas. ¿Ah? Yo siempre lo digo, para no meter las patas, porque de repente las podemos meter. ¿Ah? De acuerdo a la experiencia de nuestros estudiantes en esos contextos. Entonces, eso me parece que es muy importante. Bueno, finalmente voy a insistir con un elemento que a mí me es muy importante y cada vez que yo estoy inmerso en educación de adultos insisto con las comunidades de aprendizaje. Pero les traje un poco la muestra, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de ella? Esto es un medio para transformación. No es el único, insisto, no es el único, pero es un medio que quizás ustedes puedan emprender. Primero, el objetivo de las comunidades de aprendizaje tienen que ver con las oportunidades al profesorado de participar de forma activa en la mejora de la calidad de la educación. O sea, el profesor se hace parte de ese proceso de cambio. Aquí el objetivo está en transformar las prácticas docentes, centradas en las necesidades de los estudiantes, pero por otro lado también potenciar a los profesores en procesos de participación. ¿Se acuerdan que arriba en la problemática de la OCDE, que yo les planteaba, una de las problemáticas estructurales de EPJA era la participación democrática de los profesorados y la toma de decisiones? Entonces, las comunidades de aprendizaje como medio pedagógico, como estructura, facilita la mejora de las prácticas, las transforma, producto de estos diálogos participativos y concretos, pero al mismo tiempo genera instancias de participación. Promueve la regularización de la propia práctica docente. Oye, que hiciste bien esto, me gusta, dame los tips, ¿cómo dimensionaste esto para evaluar? ¿Qué tipo de estudiantes tenías? Ese intercambio entre profesores es súper interesante, súper rico desde el punto de vista de la regularización de las prácticas que se hacen entre pares. Entre pares. Hay veces que necesitamos el reconocimiento externo, pero muchas veces es sumamente ratificante que en el día a día, entre nosotros, podamos valorarnos, criticarnos nuestras propias prácticas docentes. Pero, insisto, en los establecimientos educacionales, donde ustedes generan una posición de liderazgo, tienen que intencionar estos procesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo genero esta participación? Este ambiente grato de poder comentarnos las clases. Es parte de ese proceso. ¿Ah? Generalmente, si necesitan ayuda externa, nos pueden convocar. Oye, Pablo, ayúdanos, queremos instalar este tema. Bueno, y uno se ayuda y se empieza a apoyar, pero tenemos que tener en un mismo lenguaje. Ello implica aportar el sistema educativo de aprendizaje que contribuyen a superar las desigualdades sociales en el campo de la acción pedagógica. ¿Ya? Yo diría que ahí está el tema más profundo. Bueno, ese es el objetivo. Generalmente las comunidades van por fase, pero esto es un intento absurdo de objetivizar las comunidades de aprendizaje. En mi experiencia personal, antes las estudiaba súper teórica y en línea. Pero la experiencia de configurar comunidades de aprendizaje, que lo he hecho durante años en las comunidades de ciencia, sobre todo, con profesores que se dedican a la enseñanza de la ciencia a partir de enfoques indagatorios. Por ejemplo, hemos construido comunidades de aprendizaje en ese ámbito. Las fases yo las objetivizo, pero en la práctica son súper subjetivas. Después salen a la luz cómo las hemos ido trabajando. No sé si me estoy explicando un poco. Aquí se las presento objetivadas, pero no es un ejercicio lineal que podamos hacer cuando nos configuramos en una. Se va a ir dando de manera subjetiva a través del intercambio, cosa que me ha pasado en el tiempo, y el resultado de esa sistematización de cómo se construyen, bueno, están en la teoría propuestas por Yula acá, pero también yo he corroborado que tiene esta estructura, ¿ya? Solo que en la práctica, insisto, no, es muy difícil ir fase 1, fase 2, fase 3, no, se van completando de diferentes formas, ¿ya? La sensibilización, donde se requiere indagar como primera fase acerca de los discursos educativos. Ojo, todo esto tiene que ver con la puesta en común de un discurso, la puesta en común de un discurso. Cosa de que se vaya un director y vuelva, pero ¿sabéis qué? Como estamos constituidos en comunidad de aprendizaje, ya hay un discurso instalado en el colegio. ¿Queréis cambiarlo? Pues hablemos con la comunidad en general, discutámoslo, dialoguémoslo. ¿Nos podemos mover? Sí, porque no somos dogmáticos, pero esto tiene una esencia. Y esta esencia fue construida por todos los profesores del establecimiento. Qué difícil es llegar y destruir algo en donde se ha puesto de acuerdo un discurso pedagógico, un discurso común, una puesta en común del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo con eso, ¿eh? La segunda fase tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con el proceso de transformación de un centro educativo o de una comunidad. Una comunidad la pueden completar
Hoy, ojo, una comunidad de aprendizaje un departamento, por ejemplo, de lenguaje en una escuela, puede ser una comunidad de aprendizaje, por supuesto. No la vamos a ver como un centro, la podemos ver también como grupo de profesores que se asocian por un aspecto común de la práctica. Toma de decisiones, la tercera fase, el sueño. Bueno, ¿cómo sueño? A partir de esa discusión, bueno, déjame soñar mi escuela. Yo me acuerdo cuando empecé con esto, aparte de que era muy joven, los profes me miraban extraño y eran súper pesimistas, y me decían, pero Pablo, me decían, imposible. Con la legislación que tenemos, no vamos a hacer, no podemos soñar la escuela. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé, ni siquiera había un sentido utópico de la enseñanza y de la educación, una utopía que perseguir. Estábamos sin anhelos. Hoy día creo que nos hemos revelado frente a las estructuras o frente a la irresponsabilidad organizada. Y de repente en ese ejercicio genuino de revelación ha aparecido la capacidad de soñar también. Y hemos vivido un cambio significativo en estos últimos 5 años. Hoy día estamos soñando escuelas, estamos soñando un sistema educativo. El debate va a perspectiva, a futuro. Antes no lo teníamos, hace 10 años era un pesimismo estructural. Un pesimismo estructural. O sea, no podíamos ni siquiera plantear la capacidad de soñar nuestras experiencias educativas. Yo quiero que esto sea así, yo quiero que mi escuela sea esto. Eso no. Hace 10 años, colega, 8 años, esto no éramos capaces de hacerlo. Y hoy día sí. Y después de ese sueño, bueno, seleccionamos prioridades de a poquito, una a una. Vamos una a una, sin tanta... Podemos tener ambición, pero vamos una a una. El proceso de abstracción, las orientaciones pedagógicas, que pueden estar situadas incluso en nuestras prácticas docentes. Entonces, me parece que aquí hay elementos que nosotros podemos incluso discutir más allá de este módulo. Este módulo es orientativo, pero si quieren emprender estos procesos de cambio, tenemos que aliarnos más allá de los aspectos formales que solamente habitamos cuando nos perfeccionamos, sino que hay que establecer vínculos duraderos, ¿ya? La planificación del trabajo, cuando está todo hecho ya puedo planificar, una planificación normal, como ustedes la conocen, ¿eh? Con estrategias, con didácticas, con recursos, con priorización, con grupos de trabajo, porque está todo hecho arriba, ya puedo planificar, ¿no es cierto? Eso, colegas, creo que estoy terminando en hora según lo comprometido, pero ese era el cierre que yo le quería dar. Yo espero que al menos hemos incorporado elementos a la reflexión desde la gestión del cambio educacional. Hemos dimensionado, insisto, la problemática, la hemos visto, la hemos visualizado, instalado. Hemos visto cuáles son las dimensiones de los efectos de mayor educación en la población. Hemos pensado en los aspectos subjetivos del cambio, en los aspectos objetivos del cambio educacional, y hemos entregado quizás un medio para poder llevarlo a cabo, como es la construcción de comunidades de aprendizaje. Qué fácil lo dice Pablo, pero qué difícil debe ser implementarlo, pero insisto, creo que lo podemos lograr. Nosotros hemos hecho esfuerzos por hacerlo y nos ha resultado muy bien. Y por último, si no nos ha resultado, en el camino hemos hecho grandes amigos del sistema educativo y que seguimos trabajando por el cambio y la transformación. Uno a uno somos más. Yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer y encaminar. Colegas, dejo abierta la palabra como para ir cerrando. Sí, pues, está pesada. Sí. Sí, o sea, la pista está pesada, pero en algún momento hay que partir. En algún momento hay que precisamente lo que hemos conversado con Pati, en algún momento aquí en este encuentro, de que tenemos que hacer las comunidades, armar las comunidades que nos permitan de alguna manera estructurar los procesos de cambio. No para estandarizar, sino para contextualizar las realidades que se nos ponen en cada contexto, en cada región, y a partir de esos lenguajes comunes y experiencias poder ir construyendo escuelas que permitan efectivamente ser útiles para los educandos. Y finalmente a nosotros se nos olvida que nosotros no somos las vedettes del problema, son los estudiantes, a ellos tenemos que servirles. Entonces por eso yo me quedaba pensando hace un rato atrás, claro, ¿por qué nuestra planificación es propuesta nomás y modificada por nuestros estudiantes? Cuando construimos evaluaciones con nuestros estudiantes, ¿qué quieres que te evalúe? ¿Por qué quieres que te evalúe así? ¿Crees que vas a ser capaz de lograr esto? Porque el objetivo es este otro, esto que tú quieres que te evalúe, ¿te va a permitir llegar a esto? Entonces, esa es una práctica bastante subversiva para un proceso educativo, pero no menos importante.
Sí, y Así pienso el que alumno va a en saber ese instante tú sumas al sí, sí, estudiante evaluar. a esta resistencia, ¿sabes? Pero lo sumas con herramientas de observación, de diálogo, de comprensión de ciertos fenómenos, de su propio fenómeno educativo, ¿ah? Los estudiantes no son conscientes de su propio proceso educativo. Está bueno que nosotros le hagamos conscientes esos espacios. Oye, mira lo que estás haciendo. ¿Eh? Estabas razonando así, de una manera, mira ahora la comprensión de su proceso educacional. Cómo nosotros trabajamos a nivel metacognitivo los aprendizajes de los estudiantes. Qué importante. Yo recomiendo ahí algunos libros sobre metacognición y educación que pueden ser muy relevantes en la dirección que les di de consulta. Pueden ampliar la formación. Pero insisto, la vocación de investigador del docente yo la quiero destacar también, ¿eh? Para nosotros generar procesos de transformación necesitamos también incorporarnos a nosotros mismos eh, capacidades investigadoras, capacidades de autoformación, de autoindagación, ¿ah? En nuestras prácticas habituales, en aquellos aspectos que nos motivan, ¿ah? Y ojalá desde una perspectiva introspectiva también, ¿no? Apelando un poco a la psicología social de Kemis y Tagar con la investigación, acción, transformación o el aprendizaje servicio. ¿Saben? Son espacios que para nosotros están ahí y nosotros podemos seguir descubriendo. ¿Pati? Profesores, colegas, hoy yo estoy tan emocionada porque siento que tenemos una tremenda responsabilidad, pero me encantan los desafíos, me encanta saber que tenemos la pelota para jugar y que podemos hacerlo. Aparte de lo que acaba usted de mandarse con ese speech que nos va a apoyar para ser mentores, maravilloso. Más me Sí, por encantó, supuesto. porque siento que de repente cuando uno llega a esta educación, no hay quien te tome la mano y te diga, ¿sabe qué, colega? Mire, esto funciona, esto no, vamos para allá, cosas como básicas. Nosotros, obviamente, por trabajar en cárcel, contexto de encierro, tenemos una inducción, pero desde la mirada de la seguridad. La gendarmería nos dice esto sí, esto no, esto para allá, esto porque ellos son muy normados con ese tipo de cosas. Pero también me quedó ahí como dando vuelta, profesor, cómo a partir del establecimiento que está en el núcleo de la unidad penal, empezamos a transformar las otras áreas. Porque nosotros ya empezamos a trabajar con el área técnica local, obviamente de a poquito hemos empezado a trabajar con el tema de seguridad a través de la escuela, o sea, cómo hemos conectando todo esto con los estudiantes, pero también con esto de decir, ¿sabéis qué? ¿Qué es lo que te está pasando? O sea, tenemos espacios de diálogo importantes en el establecimiento, ¿eh? Eso yo no lo puedo negar, pero creo que no son suficientes. Según lo que usted nos acaba de mostrar hoy día, por ejemplo, voy a llegar con el papelógrafo. Voy a llegar porque yo les conté el otro día a mis colegas que yo llego el día lunes así como que no sé qué le pasa a la Pati el sábado, entonces como que digo, oye, ¿qué no inventamos esto? Yo digo, a mí no se me ocurrió, yo lo estoy copiando. Pero agradecer este espacio de la universidad, agradecerte a ti porque yo me acuerdo, siempre te he visto ahí, poniendo en los congresos el sello, oye, hagamos esto, siempre como esa hormiguita que le colocan una dificultad y que busca por dónde volver a salir, pero que lo logre igual. Así que creo que tenemos una tremenda oportunidad. No, Eso, extrañamos las instancias, Pati, de poder juntarnos con las comunidades y con las redes pedagógicas de una manera distinta, ¿no? Yo pienso de que logramos esos son anhelos que tenemos que seguir cumpliendo. Y si no, y si la institución educativa de Chile, por excelencia el Ministerio, quizás se ha demorado en volver a generarla, independientemente de los espacios pandémicos, somos los profesores los que tenemos la obligación de autogestionar esos espacios comunitarios de intercambio y de apoyo, ¿ah? Tenemos que representarnos de alguna manera en el espacio pedagógico que nosotros habitamos, ¿ya? Así que eso, colegas, y quiero, profesor, antes que se me olvide, el día de ayer, el Servicio Local de Atacama, que se instaló este año acá, que tiene Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral, Caldera y nosotros, él tomó una consultora, tomó varias iniciativas que para ellos nunca supimos bien cómo la eligieron, pero en una de esas lo eligieron a nosotros, y ayer nos hicieron la entrevista, todo eso. Y yo le contesto desde que nosotros hacíamos, de los congresos, que nos juntábamos, que la experiencia. Yo decía, ¿por qué a través de pequeñas comunidades, le decía yo, no reactivamos porque los servicios locales tienen recursos?
Por Ellos supuesto. tienen recursos como para decir, no sé, pues, ya sabes que se va a generar esta pasantía, porque nosotros antes lo hacíamos a través del Ministerio de Educación. ¿Te acuerdas tú que ellos hacían la convocatoria y todos nos Completa. juntábamos, macrozona y todo el cuento? Entonces yo le decía a ella, a esta chiquilla de la consulta, ¿por qué? Porque igual es por decirlo, un nicho que es también invisible, pero que es súper enriquecedor, ¿no? Porque de hecho ella, con todo lo que nosotros le contamos, aparte que apareció el funcionario gendarme, le contó él como su labor como coordinador de educativo, y él también le invitó, entonces ella va a ir al establecimiento, que súper enganchada, quiere ir a ver lo que estamos haciendo, pero yo también quiero sembrar a lo mejor por ahí, como Por a partir supuesto. de esos recursos que se van a esta OTECA, a estas consultoras, no sé qué, también ellos arman esto, po, porque sería más masivo, sería más enriquecedor para todos. Nosotros a partir del módulo anterior, con el Colegio de Profesores, vamos a presentar una iniciativa de voluntariado de profesores. Hay profesores voluntarios, porque a mí me quedó dando vuelta lo que dijo el profesor anterior, dos profesores anteriores. Yo dije, no, eso lo vamos a hacer. Y ya el Colegio de Profesores nos va a apoyar con todo lo que es la ex-PCU, que ahora es la PTU, nos va a apoyar con eso, con profesores que quieran ir a hacer, por ejemplo, 2 horas de lenguaje, 2 horas de matemáticas, al contexto de encierro, en un horario especial, con los estudiantes que quieran participar, totalmente voluntarios. Y también va a ser un enriquecimiento de estos profesores que vienen de una modalidad regular, del Liceo Bicentenario, del Liceo con Excelencia Académica, con nosotros. Y después de eso hacer como mini cierre pedagógico de conversación. Y hay que Eso, profesor. conversar, Pati, con las universidades. Es importante que converse con las universidades. Nosotros, como universidad, hemos puesto en nuestra tercera práctica de todas las carreras de pedagogía lo que denominamos la práctica socioeducativa o la práctica social. ¿Ya? Esa práctica está destinada para evitar todos los espacios no formales y formales donde se desarrolla educación. Incluso una práctica, por ejemplo, en centros comunitarios, en campamentos, en juntas de vecinos, que ese profesor exista en esos espacios también sociales de formación. La educación está impresa, esto es súper importante en educación de adultos, ¿eh? Y en educación de jóvenes y adultos. Entender que los espacios educacionales no tan solo son los espacios formales que nosotros tenemos educacionales, sino que existen otros espacios no formales de educación y que tenemos que además hacernos responsables de esos espacios no formales educativos. ¿Ya? Que un profesor de lenguaje esté trabajando en un teatro, a mí me parece increíble. Que exista una pedagogía efectivamente de la cultura. Que un profesor de matemática esté siendo, o de lenguaje, alfabetización, en un centro educativo, en un campamento, me parece importante. Entonces, tenemos que ir no formalizando los espacios de aprendizaje, sino formalizando las instancias en donde nuestros estudiantes, nuestros colegas puedan desenvolverse. ¿Ya? Quiero terminar con esa reflexión porque creo que es importante, creo que muchas veces nosotros situamos nuestros campos de acción en espacios formales de educación y la verdad que nosotros como profesores, como agentes de cambio en el campo educativo, tenemos todo el espacio social para poder transformar. ¿Ya? Y en eso estamos llamados a ser líderes de ese proceso de cambio pedagógico y para eso estamos aquí reflexionando y situándonos en todas las actividades y tareas que me imagino tienen que hacer. Yo no voy a lo voy a situar porque está alineado un poco lo que hemos propuesto con Franco. Vamos a terminar con las actividades que están propuestas. El tiempo que les queda será para que lo terminen hoy. Yo me despido ahora, la clase va a quedar grabada y quedo súper atento a que nos puedan convocar ustedes como actores de cambio ahora a convocarnos a nosotros para apoyarlo lo que ustedes requieran, necesiten, incluso acompañarlo en una discusión abierta en sus propias comunidades. Así que les mando un abrazo, les agradezco la atención y nos estamos viendo. María Constanza, ¿quieres dar unas palabras finales, me imagino? No, solo es una pregunta sobre lo que acaba de decir. ¿Ya? Y desde la octava región, ¿cómo lo contactamos? No, mira, siempre andamos patiparreando y los que han participado en las redes pedagógicas saben que estamos en Chile y la educación de adultos es parte de todo nuestro país, así que nosotros, si necesitan, nos inventamos la manera y llegamos donde tengamos que llegar. Incluso podemos aliarnos de vez en cuando con colegas que están en otras o en las mismas regiones y nos generamos invitación y participamos con las comunidades. Esa cuestión, María Constanza, no te preocupes que de alguna manera lo resolvemos.
Solamente hay que poner la energía, la coordinación y plantear el objetivo que tenemos que desarrollar en conjunto. Lo demás lo vamos viendo en el camino. O sea, le mandamos un correo directamente a usted. Exactamente, y ahí lo vamos organizando. Muchas gracias. Y aprovechenme que estamos en una instancia, próximamente, no sé si voy a continuar como decano de mi facultad, pero siempre vamos a estar ahí presentes porque hay instancias eleccionarias pronto, pero vamos a intentar seguir por la senda del cambio. Yo creo que nos va a ir bien. Así que vamos a tener todavía posibilidad de seguir ladrando por aquí. Muchas gracias. Así es. Bueno, Gracias, colegas, Pablo, nos gran vemos. reflexión. Gracias por todo, por la atención y nos estamos viendo. Cualquier duda por chat, Yerko tiene mi teléfono también, porque participamos, puede compartirlo también con los colegas en el WhatsApp general y estamos en contacto. Muchas La gracias. foto, profesor, ahí Yerquito. Tenemos sí, que dejar el lo- recuerdo lo con el tenemos. profesor, pues ¿cómo no nos vamos a sacar la foto con el Bueno, profesor? si alguien, si estiman conveniente, prendemos nuestras cámaras, nos sacamos su foto y la guardamos por el recuerdo, ¿le parece? Obvio, profesor. Así que todos Estamos los que se listos. quieran Prende la animar, cámara nomás y sacamos la foto. todos los que se quieran animar. La Pati es la fotógrafa oficial. ¡No! El Yerquito, yo la saco sin cabeza, sin zapatos. ¿No viste las que mandé al WhatsApp ni salieron? Yerquito, Una tú. captura de pantalla nomás y estamos listos, así que no se preocupen. Eso. Listo. Ya, chicos, un Estamos abrazo, listos. que estén bien. Cuídense. Chau, chau. Chao, chao, chao. Chao, chao.